o más bien hasta cierto punto comenzar nuestro estudio de la segunda carta a los Corintios. Y quiero invitarles a que, si son tan amables de abrir sus Biblias, a la segunda carta a los Corintios, y ojalá todos recuerden un poco, los que estuvieron acá el domingo pasado, que un poquito acerca de la información que dimos de la carta a los Corintios. Muy bien. Hoy vamos a leer la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, del versículo 1 al 11, pero solo vamos a hablar acerca de los primeros 3 versículos en esta noche. Pero sí quisiera que leyéramos toda esa sección de la introducción de Pablo a su carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios. ¿Ya lo tienen? Si somos tan amables de ponernos de pie, mis queridos hermanos, segunda de Corintios, capítulo 1. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjense qué interesante ahí. Dice la esperanza de conservar la vida. Mucha gente ve la esperanza, no la esperanza, la esperanza de que siguiéramos con vida. O sea, pensaban que iban a darle muerte. Hay que leer con mucha atención, ¿verdad? Porque dice, una vez escuché a alguien que dijo, ya ve, es que aún el apóstol Pablo perdió la esperanza. No, él nunca perdió la esperanza. Él perdió la esperanza de continuar con vida en ese momento. Él pensaba que le iban a dar muerte. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Háblanos por medio de ella el día de hoy al reflexionar sobre las palabras de Pablo a la iglesia de Corintio. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Si ustedes recordarán, les mencioné la semana pasada que la segunda carta a los Corintios probablemente en realidad es la cuarta carta que escribe Pablo a los Corintios, pero seguro es la tercera carta que escribe Pablo a los Corintios. Hay una posibilidad que sea la cuarta. Seguro sabemos que es la tercera carta que el apóstol escribió a la iglesia de Corintio. Corintio, una iglesia que lleva el nombre de la ciudad. Todos ustedes saben muy bien que las epístolas o las cartas del apóstol Pablo a las iglesias lleva el nombre de la ciudad en que ellas están. Por eso las cartas se llaman la carta a los romanos, la carta a los efesios, la carta a los filipenses, la carta a los colosenses. Son los nombres de las ciudades. Así que Corinto
era la ciudad a la que Pablo estaba escribiendo. La iglesia de Corinto es una iglesia muy particular, les mencioné la semana pasada, iglesia que el apóstol Pablo mismo fundó. Una iglesia que el apóstol fundó. Pablo no solo fue predicador, pero fue plantador de iglesia. Una labor increíblemente noble y muy ardua, muy ardua. Yo tengo un gran aprecio por los plantadores de iglesia porque creo que aparte de ser misionero en una área difícil, no hay labor más dura que plantar una iglesia. Porque no hay nada. No hay nada, no hay que evangelizar, no hay fondos, no hay nada. ¿Sí? Y uno tiene que discipular a la gente, son gente nueva, son gente que no conoce el evangelio. Es una labor tremenda. ¿Alguien se acuerda cuánto tiempo duró Pablo en su primera visita cuando él plantó la iglesia? Alrededor de año y medio. Año y medio le tomó al apóstol Pablo a plantar la iglesia y dejarla encaminada. En su primer viaje a la ciudad de Corinto fue que el apóstol Pablo plantó esta iglesia. Y claro, al plantarla siente un gran amor por la iglesia. Él fue el que Dios utilizó para llevar la palabra de Dios a esta ciudad. En los primeros versículos vemos que el tema principal de los primeros 11 versículos es el consuelo de Dios en medio de la aflicción. El consuelo de Dios en medio de la aflicción. El común denominador de las iglesias a las que Pablo escribe es un tiempo, es una experiencia de sufrimiento. La iglesia primitiva fue una iglesia que sufrió. No sé si me explico. Sufrían persecución. La fe cristiana, el evangelio, iba en contra de la norma en la cual ellos existían. En primer lugar, la fe cristiana, el evangelio, es una fe monoteísta. ¿Qué quiere decir eso? Es un solo Dios. Un solo Dios. En medio de una cultura que era politeísta, muchos dioses. No solamente los romanos eran politeístas, pero los griegos eran politeístas. No solo los romanos, los griegos, pero los egipcios eran politeístas con Alejandría y en la parte de África, los tres grandes centros culturales del tiempo de Jesús, Roma, Grecia y lo que era África. No digamos lo que no alcanzó a predicar el apóstol Pablo, que fue Asia Mayor, ¿qué sería Asia Mayor? La China, la India. Imagínense si esos son politeístas los hindús. Probablemente son los más politeístas de todo. Creo que tienen como 2000 dioses los hindús. Es algo increíble. Y algunos de los dioses bien diabólico, cosa bien seria, ¿no? La fe cristiana, el evangelio, es una fe que cree en un solo Dios. ¿Sí? Aparte de eso, nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios que pide y exige una moral de parte de aquellos que están dispuestos a seguirlo, ¿sí o no? ¿O no los evangelios están llenos también de la enseñanza moral? Por eso Jesús dijo, hablando del adulterio, dice, cualquiera que mire a una mujer y la codicie, aunque no se acueste con ella, ya ha adulterado, dice el Señor Jesús. Ahora imagínense ese estándar de conducta versus Corinto, Éfeso, Atenas, donde habían templos donde la adoración era acostarse con las sacerdotisas que eran prostitutas. O sea, la luz a una absoluta oscuridad. No sé si me explico. Entonces, por eso la iglesia sufre persecución porque ya no pueden ser parte de la cultura normal de donde viven. No pueden compartir porque va en contra totalmente de la fe. Por eso vemos al apóstol Pablo en estos primeros versículos hablar de esta persecución, de esta angustia, de este dolor. Encima de eso, del dolor que la mayoría de nosotros estamos familiarizados de la historia de la iglesia primitiva, es la persecución del imperio romano, la persecución imperial. Ustedes conocen muy bien la historia de los
cristianos en el Coliseo Romano, que los prendían en fuego. Todos ustedes conocen muy bien. Pero esa no era la única persecución. Había una persecución moral, había una persecución familiar, ¿sí me explico? Donde muchas familias se dividieron porque acusaban a otros. Pablo, en sus primeros versículos, quiere traer una palabra de consuelo a la iglesia y dejándoles saber que no solo son ellos los que puedan estar experimentando dolor, pero ellos mismos, el apóstol Pablo con sus compañeros de ministerio, han experimentado gran dolor. Ahora, para aquellos que siempre necesitan conectar a lo que estoy diciendo con sus propias vidas, porque si no, no le dan valor. Hoy en día nosotros no experimentamos persecución, hermanos. Nosotros no experimentamos persecución. Usted y yo no hemos experimentado persecución. Quizá estamos empezando a probar un poquito, pero no hemos experimentado. Nosotros, Dios, y hablaba con esto, no me acuerdo con quién hace unos días atrás. Dios, de una parte es su bondad y otra parte quizá también ha sido y es algo que no nos ayuda. Hemos sido de cierta manera blindados en esta parte del mundo de la persecución. Y algunos argumentarían con mucho peso que en vez de ayudarnos ha dañado la iglesia de Cristo, la falta de persecución, la falta de caminar por fe. Porque ¿qué hace la persecución dentro de la iglesia? La purifica. La purifica. Si de repente venir a la iglesia ya no es fácil como, quiero ir a la iglesia, ya hay un precio que pagar. Entonces los que de verdad quieren estar acá y no pueden vivir sin estar escuchando la palabra, van a estar acá. Amén. Van a estar acá. Ahí nos damos cuenta, ¿sí o no? Ahí nos vamos a dar cuenta. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia. Hace unos años atrás prediqué acerca de Santiago, los primeros capítulos de Santiago. Y cuando Santiago escribe su carta, él dice a los hermanos que están esparcidos, y hablaba acerca de los cristianos judíos que estaban esparcidos por todas estas zonas, que habían tenido que salir de Jerusalén por la persecución. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de que prediqué eso hace un tiempo atrás? Y habían salido y habían tenido que dejar sus hogares, habían tenido que dejar sus ingresos, sus trabajos, sus profesiones por el evangelio, porque unos años después de la resurrección de Jesús vino una persecución tremenda contra la iglesia joven en Jerusalén, de la cual, ¿quién fue el líder al principio? ¿Quién se acuerda? El mismo Pablo. El mismo Pablo fue el que comenzó esto. Pero cuando él se convierte, no termina con él. Entonces, debemos de tener eso presente, hermanos, que el sufrimiento por el evangelio es algo que está impreso en las Sagradas Escrituras. Y que de ninguna manera en el Nuevo Testamento nos enseña algo distinto, que el evangelio nos va a hacer pagar un precio de persecución. Y esa persecución se puede ver de diferentes maneras en nuestra vida. ¿Me explico? De diferentes maneras en nuestra vida. Así que el tema central de los primeros versículos es el consuelo de Dios en medio de la aflicción. Y Pablo en su carta no habla desde la teoría, sino de la experiencia personal. Pablo, y vamos a verlo meses más adelante, habla con gran detalle acerca de todas las cosas que él ha sufrido. Por ejemplo, Pablo nos habla de sus luchas en el libro de Hechos, capítulo 19. Vaya ahí rápidamente, no lo vamos a leer todo, pero vaya al libro de los Hechos y haga nota de él si usted quiere leerlo más adelante. Yo les recomiendo que lo lea para que vea a lo que me refiero. En el libro de los Hechos, todo
lo que Pablo sufrió estando, por ejemplo, en Éfeso, lo pueden leer cada uno de ustedes. Por ejemplo, en el versículo 28, Pablo está predicando, y como está predicando con tanto poder y con tanta elocuencia, en el versículo 18 de Hechos capítulo 19, miren lo que sucede. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se separara, que no se presentara al teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Lo más no sabían por qué se había reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. ¿A qué me quiero referir? La idolatría era grande. La idolatría era grande en estas ciudades, al punto de que se hacían unos grandes motines unas horas o unos días después de que Pablo llegaba a predicar. Y en este caso la multitud se levantó y la respuesta de ellos era gritar: Diana es grande entre los Efesios. ¿Quién era Diana? Diana era la diosa patrona de la ciudad de Éfeso, que era probablemente una de las ciudades más pervertidas en su sexualidad. Entonces Pablo habla de estas luchas, de las cuales Dios es el único que provee ¿qué? Consuelo. Pablo en sus cartas dice: porque sabemos. Él habla de la misma experiencia que él ha vivido. Y luego, rápidamente, para no adelantándonos, pero en el versículo 3 vemos que dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda ¿qué? Consolación. En otras palabras, mis queridos hermanos, y si ustedes quieren ver a lo que me refiero, la vida cristiana no está libre, ¿qué, hermanos? De sufrimiento. Pero yo no estoy hablando del sufrimiento de la vida. Yo no estoy hablando del sufrimiento cotidiano que todos sufren. Yo estoy hablando específicamente del sufrimiento por ser cristiano. Porque yo no estoy hablando de que hay enfermedades, de que hay accidentes, que usted chocó y le golpearon. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del sufrimiento que tiene que ver directamente con el hecho de que usted cree en el Señor Jesucristo. ¿Me explico? Ese tipo de sufrimiento, del cual la mayoría de nosotros que vivimos en esta parte del mundo no lo hemos experimentado, mis queridos hermanos, no lo hemos experimentado. Pero deberíamos de haber experimentado si verdaderamente vivimos esa vida que Dios desea que vivamos, algún tipo de rechazo, ese sí, de las personas o de los lugares que nosotros frecuentábamos antes. La vida cristiana no está libre de sufrimiento, más bien Dios lo utiliza con propósitos santos. ¿Para qué, mis queridos hermanos? Y de eso voy a hablar a gran profundidad el día domingo, para probar la fe, formar obediencia, fortalecer la esperanza y capacitarnos para consolar a otros. Por esa razón Dios permite el sufrimiento en su pueblo. Entonces Pablo en el versículo 1, vamos ahí detenidamente, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad ¿de quién? De Dios. En primer lugar, vemos algo muy hermoso, una palabra que él utiliza, y es la palabra apóstol. Apóstol. Apóstol significa enviado, apartado. Y él es apóstol, apartado, enviado ¿de quién, hermanos? Él es muy claro, él es apóstol de Jesucristo. Y mire lo importante de esto. Una vez más, Pablo, apóstol de Jesucristo, y luego él agrega: por la voluntad de Dios. Cuando nosotros leemos esto, se nos puede pasar esto por alto y decir: bueno, claro que es por la voluntad de Dios, pero esto era necesario decirlo, porque ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuál era el problema en la iglesia de Corintio? ¿Cuál era el problema en la iglesia de Corintio? Habían levantado líderes que estaban luchando contra la autoridad del apóstol Pablo.
Entonces Pablo comienza su carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no de hombre, sino de Dios. Pablo comienza defendiendo su autoridad apostólica, su autoridad apostólica. No lo hace por ego, no lo hace por vanidad, no lo hace para que la gente lo adule o lo vea más de lo que es. Lo hace porque Pablo conoce que él representa la verdad del evangelio, y si se apartan de la verdad que él les ha predicado, se van a desviar. Él sabe que él les ha predicado la verdad. Él tiene su conciencia tranquila. 2 Corintios capítulo 4. Nuestra conciencia está expuesta a todo ojo humano, dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 4. No adulteramos la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 4. En otras palabras, Pablo sabe que él representa la verdad misma del evangelio. Y si estos líderes logran desviar a la gente del liderazgo y de la enseñanza de Pablo, por ende han alejado a la gente de Dios mismo. ¿Por qué? Porque ¿de quién es apóstol él? De Dios, por voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Por esto es tan importante. Él no está defendiendo su apostolado por ego, él está defendiendo su apostolado por amor a los mismos corintios que necesitan no desviarse siguiendo a otros. El día sábado que me levanté, después de leer un poquito, se me vino a la mente Apolos. Pero no el de Rocky. Apolos de la Biblia. La iglesia de Corinto llegó a un problema de liderazgo tan grande, hermanos, que aún hasta Apolos lo aventaron en esa discusión. ¿Se acuerdan? Cuando Pablo les dijo: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio Cristo. Había un partidismo dentro de la iglesia de Corintio que era algo increíblemente horrible. Y ahora estaban en una condición peor, porque ahora ya no se estaban peleando entre era Pablo, era Apolos, era Pedro, aún el mismo Señor. Por lo menos estos eran buenos líderes. Pero ahora los que los querían desviar eran falsos maestros. Y es más, vamos a llegar a un punto en 2 Corintios donde Pablo mismo los llama ministros de Satanás. O sea, ¿se acuerdan que yo mencioné esto? Que Pablo les dice claramente: estos no son hermanos confundidos, estos no son como Apolos, que dice que Priscila y Aquila lo tuvieron que llevar aparte, porque cuando Apolos comenzó a predicar y llegó a la ciudad de Corinto, él solo predicaba el bautismo de Juan. En otras palabras, él no había escuchado el evangelio. Él solo había escuchado el bautismo de arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista desde el Jordán. Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, dice que lo agarraron de la mano y lo llevaron solo. Por eso cuando usted ve a un hermano que tiene un buen corazón, pero quizá no sabe todo, no lo exponga públicamente. No le diga: ¿y usted qué cree? No. Si usted verdaderamente ama a un hermano, agárrelo de la mano y llévelo a él solo, y solo enséñele. Porque si no, lo que usted está alimentando es su ego y su propia vanidad. Y cuando le hablaron a Apolos, él empezó a predicar de una manera increíble. Al punto que vamos a leer también aquí en Corintios, que Pablo le pide a Apolos: ve y visita Corintio. Y Apolos no quiso. Apolos le dijo no. Y yo creo, y todos están de acuerdo, que Apolos probablemente consideró: no, ahorita con este partido mejor no voy, deja que les caiga bien tus palabras, que piensen en lo que les estás escribiendo. Entonces Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, no de hombre, pero por voluntad de Dios. Algo muy, muy, muy precioso, muy precioso. Y luego dice algo muy hermoso el apóstol Pablo: ¿y el hermano qué? Timoteo. Bien interesante, Timoteo no es apóstol. Amén. Timoteo no es apóstol. ¿Quién es apóstol? Él es apóstol, Pablo. ¿Y el hermano? Timoteo. Porque ¿quiénes son apóstoles? Los apóstoles y Pablo. Los 12 y Pablo. No hay más apóstoles. Y no me acuerdo con quién hablamos de eso. Creo que fue con Kevin.
o Brandon fue el que me preguntó eso. ¿Cómo sabemos que solo hay 12 apóstoles? Bueno, hay dos referencias en la Biblia. Jesús le dijo a los apóstoles: y vosotros os sentaréis en 12 tronos para jugar a las 12 tribus de Israel. Y en la ciudad, la Nueva Jerusalén, los nombres de los apóstoles están escritos en las 12 puertas de la ciudad de Jerusalén. No hay más. ¿Sí me explico? No hay más, no hay 15, no hay 16, no hay 20, hay 12 apóstoles. Y uno de ellos, la fe cristiana, la mayoría estaríamos de acuerdo que es el 12º, es el apóstol Pablo. Él mismo lo dice, ¿no? Apóstol del Señor Jesucristo. Apóstol del Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Timoteo fue, en una ocasión Pablo escribe a Timoteo y dice: no tengo a nadie como él, pero no es apóstol. Dios a quien llamó a ser apóstol fue. Amén. Por ejemplo, yo soy apóstol, yo soy apóstol. Yo no puedo poner el título de apóstol, no soy apóstol. ¿Qué soy yo? Soy pastor, Dios me llamó a ser pastor. Y con eso estoy más que agradecido con el Señor. Hoy en día hay una corriente, ya no es nuevo, que ya los hombres pastor no es suficiente. Ahora, entre más elevado el nombre, creen que bueno, y sí, el ser humano es así, ¿no? Ya profeta, etcétera, y esto es como para apantallar, ¿sí o no, hermanos? Para apantallar. Se lo pongo de esta manera. Cuando Jesús quiso comparar su relación con la iglesia, ¿qué dijo que era Él, hermanos? Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cómo queremos creer que si Jesús dijo que Él era el buen pastor, yo necesito otro título que me va a hacer sentir más grande? No sé si me explico, hermanos. Amén. Y luego el apóstol Pablo dice: el hermano Timoteo, que no es apóstol, pero es colaborador fiel, que es un reflejo del ministerio del apóstol Pablo, mis queridos hermanos. Y luego agrega el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está ¿en dónde? ¿Qué ven ahí? ¿Qué dijo Pablo ahí? A ver, ¿qué dijo Pablo ahí? Uno lo puede leer y se le va bien rápido, ¿sí o no? ¿De quién es la iglesia? Cada palabra tiene una razón por la que está ahí. La iglesia no es de Pablo. Él no le está escribiendo a la iglesia de Corinto porque esa iglesia le pertenezca a él, aunque él la plantó, etcétera. Pero esa iglesia le pertenece ¿a quién? A Cristo Jesús, a Dios. Él la compró con su precio, con su sangre en la cruz del Calvario. Pablo debe de comenzar su carta siendo muy claro: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a la iglesia de Dios, de Él es, que está en Corinto. Qué hermosa manera de comenzar. Qué hermosa manera de comenzar. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿De quién era la iglesia de Corinto? De Cristo. Amén. Pero para corroborar esto, hermanos, y cimentar esto en sus corazones, hágame el gran favor de ir conmigo a Hechos capítulo 20. Pues ya lo tiene. Hechos capítulo 20, versículo 28. Y yo sé que le va a encantar tanto este verso que lo va a subrayar en su Biblia. Mire lo que dice Hechos 20, 28. Ya lo tiene. Y si alguno de ustedes quiere leer ese capítulo, léalo, mis queridos hermanos, porque es la despedida de Pablo. Es la despedida de Pablo. Y miren lo que Pablo le dice a los hermanos y líderes de la iglesia de Éfeso. Por tanto, ya lo tiene, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos es la palabra griega episcopos, que significa supervisor, que significa someone that oversees. That's what that means. Okay, it's an overseer. Episcopos, que Dios os ha puesto por episcopos, para apacentar la iglesia del Señor. Y mire qué bonito, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quién es? ¿Por qué? Porque Él la ganó con su propia sangre. ¿Y qué es la iglesia? Nosotros. Entonces, ¿a quién le pertenecemos nosotros? A Él. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su propia sangre.
Por eso el partidismo y la idolatría de los hombres o líderes espirituales es algo que va en contra del evangelio mismo, hermanos. ¿Me explico? ¿Por qué? Por eso Pablo en la primera carta a los Corintios, él lo dice de otra manera: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio Cristo Jesús. ¿De quién es la iglesia? Dice Pablo a los Corintios, de Cristo Jesús. ¿A quién está poniendo en el centro de todas las cosas Pablo? A Cristo. Él es el Señor, Él es el dueño, Él es su apóstol. Amén. En otras cartas Pablo dice siervo o esclavo del Señor Jesucristo, como que para cimentar más el punto, exaltar a Cristo, bajarse Él, porque si se baja Él, también la iglesia tiene que entender que todos estamos al mismo nivel. Amén, hermanos. Y que el único que merece la gloria y la honra es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo Jesús. That's it. ¿De quién es la gloria en la iglesia? De Cristo Jesús. ¿A quién alabamos en la iglesia? A Cristo Jesús. ¿Quién nos recuerda al Espíritu Santo? A Cristo Jesús. Él dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y luego en el versículo, si uno continúa, versículo 2, y pudiera pasar mucho tiempo en este versículo porque contiene tanto, pero no lo voy a hacer. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor, ¿qué? Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. Gracia y paz. Ahora, ¿qué viene primero, la gracia o la paz? La gracia viene primero. Sin gracia no hay paz. ¿Qué es gracia? Gracia no, ay, qué gracioso. No. Gracia es el favor inmerecido de Dios. Gracia es que gracia se puede definir en que no hemos recibido lo que merecemos, sino que lo que necesitamos. Amén. La gracia inmerecida de Dios. Pablo dice, porque siendo enemigos, Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Gracia, primero tenemos que darle nuestra vida, entregar y reconocerle a Él como Señor y Salvador. Y solo por medio de recibir su gracia puede la persona tener paz. Puede la persona tener paz. Hoy en día mucha gente se siente bien poniendo cosas tontas en las redes sociales. En veces son personas que conozco y digo yo, ¿qué no ven cómo están? ¿Qué no ven la condición de su vida? Y agregan a eso más aún rebeldía y comentarios llenos de odio y de resentimiento. Amén. Dando cabida a la carne en vez de dejar que la gracia de Dios llene sus corazones y los lleve a tener paz en esta vida, mis queridos hermanos. No andarse peleando con medio mundo, ni andar diciendo, pues mejor sola que mal acompañada. ¿Sí me explico? Y ventilando su frustración y su enojo y su amargura con medio mundo, que no obra la voluntad de Dios, sino obra la voluntad de la carne. Porque la ira del hombre, ¿qué dice la Biblia? No obra la voluntad de Dios. En Gálatas capítulo 5 nos dice que uno de los frutos del Espíritu es ¿qué, hermanos? Es paz. Es paz. Es paz. ¿Cómo tenemos paz? Por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. How do you have peace? Through God's grace. You can't have peace if you don't have God's grace. You can have the peace of the world. Right? We spoke about that some time ago. Jesus said, my peace I give you. My peace I give you. My peace I give you. I don't give you as the world gives it. There is a different kind of peace. But not the peace that the Lord gives. No la paz que Dios nos da. Amén. La paz que Dios nos da sobrepasa todo lo que podamos estar atravesando el día de hoy. La paz es fruto, como dice también Romanos capítulo 5 versículo 1, mis queridos hermanos. Entonces, ¿qué vemos en estos primeros versículos, 2 versículos? Debemos de reconocer que Dios está obrando aún
Siempre, siempre, en todo momento debemos reconocer que Dios está obrando. Y quiero terminar hablando un poquito acerca del versículo 3, mis queridos hermanos. Todos, si tienen su Biblia, leámoslo una vez más ahí ustedes con sus ojos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. No lo mencioné, pero miren el versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. ¿Y qué? La doctrina de la Trinidad está implícita en toda la Biblia. Amén. Lo vuelvo y repito porque algunos como que la doctrina de la Trinidad está implícita, o sea, está por todos lados. Vuestro Padre y de el Señor Jesucristo. ¿Cuántos hay ahí? Dos. Amén. Dos personas distintas. Dos personas distintas. ¿Ah? ¿Se entiende? Amén. ¿Se entiende? Muy bien. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Una vez más, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda, ¿qué? Consolación. Pablo nos dice algo bien interesante aquí, hermanos. Señala que la identidad de Dios en el Nuevo Testamento está marcada por su relación con Cristo. En otras palabras, se lo pongo de esta manera. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se refería a la Escritura a Dios? ¿O cómo se describía a sí mismo Dios cuando se mencionaba? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de ¿quién? En el Nuevo Testamento eso ya no es así. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La persona del Señor Jesucristo es la figura central en el Evangelio. ¿Sí me explico? Es por medio de Él que el Padre ejerce su voluntad. Lo vemos cuando el Señor Jesucristo le dijo al sacerdote Caifás: y de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Amén. ¿Se acuerdan de ese versículo, verdad? Si ustedes van a Romanos capítulo 15, versículo 6, ¿ya lo tienen? Romanos capítulo 15, versículo 6. Rapidito, mis amados, que yo pensaba que eran apenas las 8 de la noche. Ya es tarde. Romanos 15, versículo 16. Miren lo que dice. ¿Ya lo tienen? Oh, estoy en Corintios. ¿Por qué estoy en Corintios? Romanos 15, 16. Dice la palabra del Señor así. Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu, ¿qué? Santo. ¿Pero de quién es ministro el apóstol Pablo? De Jesucristo. ¿A quién predica el apóstol Pablo? A Jesucristo, exactamente. Exactamente, mis queridos hermanos. Esto, hermano, nos subraya que lo que tenemos en el Nuevo Testamento, la revelación en el Nuevo Testamento es suprema. Hay algo que se llama la revelación progresiva de Dios. ¿Qué quiere decir la revelación progresiva de Dios? Quiere decir que en el Antiguo Testamento Dios nos reveló, pero en el Señor Jesucristo la revelación fue completa. Fue completa. Por ejemplo, en el libro de los Hebreos, si tiene su Biblia, capítulo 1, versículos del 1 en adelante, ¿ya lo tiene? Dice así, Hebreos 1 del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien sí mismo hizo el universo. El universo. En otras palabras, hermanos, todo lo que recibimos lo recibimos por medio de nuestro
Señor Jesucristo. Cristo es la imagen misma de la gloria de Dios. En otras palabras, mis queridos hermanos, quiero que vea esto. No podemos separar el consuelo de Dios de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo quiere recordarle a la iglesia de Corintio, que tengan presente el Evangelio y tengan presente siempre la persona y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos separar el consuelo de Dios de la persona de Cristo. Conocer a Dios como Padre de misericordia solo es posible a través de ¿quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios se muestra como Padre de misericordia. Por ejemplo, y usted lo puede apuntar en 2 de Samuel capítulo 24 versículo 14, cuando David peca y censa al pueblo y llega el ángel y le dice, bueno, tienes tres opciones: a que caiga una enfermedad, que huyas de tus enemigos, etcétera, etcétera. En el capítulo 24 versículo 14, David dice, más bien David confiesa: caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Si nos va a castigar, que nos castigue la mano del Señor, pero al hombre no me entregues. Porque el hombre no tiene misericordia, Dios sí. Si no, mire a Acab, cuando se arrepintió y Dios le dijo a Elías, espérate, lo voy a dejar que muera en paz. ¿No es esa una gran expresión de la misericordia de Dios? Amén. Cuando Sansón, que lo recibió todo y hasta un ángel vino cuando iban a nacer, y Dios lo hizo paladín y le dio este don tan increíble y le dio victoria y tuvo paciencia con él. Cuando le hubieron sacado los ojos y rapado el cabello y los filisteos estaban haciendo burla de él y tenían una gran fiesta y estaban todos los filisteos en el palacio, oró, la Biblia dice, Sansón a Dios y le dijo, escúchame esta última vez, ten misericordia de mí y por una última vez dame la fuerza que una vez tuve. ¿Y qué hizo Dios, hermano? Le extendió su misericordia, porque no solamente mató a sus enemigos, pero Dios ahí terminó con su sufrimiento, porque lo sacaban para hacer la burla. Le habían sacado los ojos y le habían rapado la cabeza y lo sacaban y lo ponían a la par y todos se burlaban de él. Qué tremendo, ¿no? Y un día Sansón le dijo, Señor, ten misericordia de mí y muera yo. Fíjense, si ha leído esa oración, ¿verdad? Y muera yo, dijo Sansón, con mis enemigos. Ahora alguno preguntará, pero ¿y está Sansón en el cielo? Sansón está en el cielo. Hay testimonio de eso. Si no, lea Hebreos capítulo 11, que habla acerca de los héroes de la fe. Ahí está Sansón. Ahí está. ¿No es esa la misericordia de Dios, hermano? ¿No es esa la misericordia de Dios, Padre de misericordia? Eso, cuando vemos eso, imagínense, y ahora dice, y ahora son por medio de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario, sin que nosotros lo mereciéramos en lo menos, en lo mínimo. Es algo precioso. El Salmo 86, 15, ¿ya lo tienen? No se crea, se lo voy a leer nada más. Dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Antiguo Testamento. Y le leo uno más, Salmo 103, mi salmo favorito. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Dios no solo muestra misericordia, Él es fuente de toda misericordia. Sus misericordias son inagotables. Usted conoce muy bien este pasaje, Lamentaciones 3:22, donde dice que son nuevas cada mañana. O sea, Dios no dice, ¿y qué significa ese pasaje? Dios no dice, es que ayer te tuve misericordia, hoy ya se acabó, man. We run out. Let us get restocked. You burn out all your mercies. Do you ever feel that way? That you can't come to the Lord because He's been too merciful already with you? I know I feel that way sometimes. Que como que me da no se quiere el Señor, otra vez aquí vengo. Amén. Otra vez aquí a pedirte perdón por lo mismo. Wow. ¿Y qué dice Dios? Nuevas son mis misericordias cada día.
Ahora, no por eso le dé vuela a la hilacha, ¿va? No. Amén. La vida cristiana comienza, hermanos, y continúa y termina sostenida por la misericordia de Dios. Por eso Pablo nos exhorta en el capítulo 12, versículo 1 de Romanos: así que, hermanos, os ruego por la ¿qué? Misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Vivo y santo. Romanos 12:1. Por eso es vital venir a la iglesia, hermanos. Porque el venir a la iglesia es una expresión de la misericordia de Dios. El que usted esté aquí es una expresión de la misericordia de Dios. Amén. Por eso nosotros nunca debemos de ver de menos el congregarnos, como dice el autor de los Hebreos, como algunos tienen por costumbre. Amén. Sino con mayor fervor, mirando que aquel día se acerca. Amén. Mirando que aquel día se acerca. Dios es Dios de toda consolación. Quiero mencionarles unas cosas más. Pablo le dice a los corintios que con este consuelo divino que viene de Dios no es solamente un alivio emocional, pero la presencia misma de Dios que fortalece nuestras vidas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando hablamos acerca de la consolación, la Biblia nos dice en Isaías 41, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Isaías 41. En Isaías 51:3 dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, alegría y gozo se hallará en él. En Isaías 66:13 dice: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Ahora, ¿qué dijo Jesús en el Nuevo Testamento? Todos conocen este pasaje, Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quién nos consuela, hermanos, en nuestro sufrimiento? Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo le quería transmitir a la iglesia de Corintio. Él es nuestra consolación. Él es nuestra. ¿Por qué Él es nuestra consolación? ¿Se acuerdan? Yo prediqué esto por varias semanas. ¿Qué dijo Jesús? Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Por eso Él es el centro de nuestra consolación. Claro, si uno ve esta vida, ¿cómo te vas a consolar? ¿Amén? ¿Cómo nos vamos a consolar? No podemos consolarnos. El consuelo que Dios ofrece, hermanos, no elimina la prueba, pero sí garantiza su presencia y poder en medio de ella. Es un consuelo eterno, no circunstancial. Eso es lo que Pablo le quiere transmitir a la iglesia de Corintio. Mira una vez más: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y toda consolación. La iglesia de Corintio necesitaba consuelo. Habían ahí buenos líderes, hombres que habían mantenido su integridad ante este ataque. Habían atravesado quizá otros tipos de persecución, de dolor, de adversidad. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, el caminar con el Señor Jesucristo, una vez más, no debe de estar libre de sacrificios. ¿Qué sacrificio estamos nosotros atravesando el día de hoy por la fe, hermanos? ¿Qué sacrificio? Porque muchas veces Dios permite las adversidades, porque ya nuestra vida no refleja ningún tipo de sacrificio por Él. Hemos aprendido que probablemente el mayor enemigo de la fe es la comodidad. Es la comodidad. Everything's good. Everything's good. Le doy tanta gracia a Dios a aquellos que son maduros, y hay hermanos y hermanas que son maduros, que no dejan de ser consistentes en su compromiso espiritual con el Señor, sean
buenos tiempos o malos tiempos, pero yo le tengo más temor a los buenos tiempos, ¿verdad? No puedo hoy. Hablaba con mi esposa de unas personas que hace un tiempo atrás atravesaron pruebas y nunca venían los jueves. Nunca venían los jueves. No, es muy lejos, etc. A mí no podías hacerlos venir. Pero uno de ellos cayó muy enfermo. Y no había una solución obvia, no había una medicina, no había, era lo que Dios tenía que poner su mano. No eran las 6:30, ya estaban aquí. Ya estaban aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ya estaban aquí. Le doy gracias a Dios por mi vida, por su vida, que cuando esas cosas así sucedan porque nos hemos descuidado, no dicen en inglés, we don't double down in our sin. You know what that means? Double down. We don't grow more rebellious. No, si antes no iba, ahora que me llegó la prueba, yo menos voy. No. Si Dios nos está hablando, seamos nobles, seamos sensibles. Amén. Amén. Y digamos, Señor, acepto tu corrección, porque sé que me amas. Acepto que me estás hablando. Amén. Y te doy gracias por hablarme y vamos obedeciendo la voz de tu palabra. Oye. ¿Y sabe qué hace Dios? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Amén? ¿Qué hizo Jesús con Pedro cuando corrió a los pies de Jesús? Recibirlo. ¿Qué hizo el padre con la historia en el hijo pródigo? ¿Qué hizo el padre? Recibirlo. Pero tenía que llegar. Había una parte de él que tenía que decidir, ¿sí o no, hermanos? Pero ¿cómo lo recibió? Con fiesta. ¿Merecía fiesta? ¿Merecía anillo? No, pero esa es la misericordia de Dios. Pero cuando reaccionamos correctamente a la voz de su corrección. ¿Me explico? ¿Y cómo respondemos correctamente a la voz de su corrección? Por medio del arrepentimiento, no remordimiento. Ay, es que yo me siento mal, pues, y por lo que... No te sientas mal, deja de hacer lo malo. Remordimiento de omisión. No solo deja de hacer lo malo, aprende a hacer lo bueno. Porque algunos podemos estar muy tranquilos solo porque no hacemos lo malo, pero el pecado de omisión, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado, dice la palabra de Dios. Le pregunto el día de hoy, ¿qué es algo que usted debe estar haciendo y no hace? Y esa es, hermanos, hasta cierto punto, voy a utilizar esta palabra, la maldición que obstruye que haya paz y que haya bendición de Dios y todas esas bendiciones espirituales y aún, hermanos, más allá de ellas. ¿Sí me explico? Por pecado de omisión. Omission. What is omission? It's not doing wrong, it's not doing the right you know you ought to do. I don't kill, I don't lie, I'm out here, right? No, you know what to do. You know what it means to obey God in your life. And if you choose to do it, then you are being obedient. And if you choose not to, the Bible says that is considered sin. Sin es considerado pecado. Finalmente, Pablo, nuestro amado Pablo, conocía muy bien porque él había sido consolado también. Pablo mismo fue consolado, mis queridos hermanos, en medio de los ataques, calumnias de la iglesia de Corintio, de los falsos maestros que cuestionaban su autoridad, lo acusaban falsamente de falta de integridad. Lo más doloroso, intentaban apartar la iglesia del evangelio verdadero. Eso era
lo que a Pablo le dolía más. Porque como vamos a ver más adelante, y vamos a hacer un gran énfasis, Pablo no le importaba las acusaciones hacia él. ¿Sabe qué contestó Pablo cuando dijeron que era feo, que era chaparro, que era barigón, que no predicaba bien, que estaba feíto, que todo? ¿Usted cree que estoy bromeando? Todo eso dijeron, hermano. Todo eso dijeron. ¿Sabe qué dijo Pablo? Tienen toda la razón. It's true. Soy débil, no predico bien, no hablo bien, soy feíto. ¿Sabe cómo lo contestó? Porque somos vasos de barro, dijo él. Les dijo, sí, tienes razón, yo soy un vaso de barro. Yo no soy un utensilio de plata, ni de oro, amén, ni de porcelana. ¿Qué es más común que el barro, hermano? O la arcilla, ¿no? Paul said, you're right. I'm as broken and as sad as you say I am. I am a clay vessel, but what's inside of me is pure gold. Pero yo, siendo un vaso de barro, lo que hay dentro de mí es un tesoro incalculable, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos somos vasijas de barro, hermanos. Usted y yo, por nosotros, ¿qué somos? Nada. Pero ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Lo más hermoso: su palabra, su evangelio, su Espíritu Santo. Pero uno solo puede llegar a esta respuesta y a esta madurez cuando uno recibe su consolación de Cristo Jesús y no de la gente, hermanos. ¿Usted quiere que la gente le consuele? It's never going to be enough. It's never going to be enough. Nunca va a ser suficiente. Lo único que es suficiente es el consuelo de Cristo Jesús. That's the only one that lasts and that matters. Amen. Pongámonos de pie, vamos a orar. Y apenas he tocado lo de la consolación. Se avienta 11 versículos Pablo acerca de la consolación. ¿Sí me explico? He really goes into it. Pero voy a hablar de eso el domingo y oro que ustedes puedan estar presentes. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra y gracias por el estudio de tu palabra, Señor. Es una incalculable bendición y, Señor, qué gran honor poder enseñar tu palabra.